13 de diciembre de 2015. Anastasia Letchechenko, la joven que pasaría a la historia como una de las asesinas matricidas y fratricidas más famosas en México, debido a la sanguinaria de sus acciones y forma fría de manejar los hechos, dado que no mostró sentimientos de culpa y arrepentimiento al cometer los asesinatos de su madre y hermana. Cuando las asesinó, estaba consciente de sus actos, pero poseída, que a decir de ella misma, una voz le decía que las matara. Tras cometer el crimen, nunca pensó en huir, porque creía que lo que había hecho era lo correcto, al sostener que su madre y su hermana eran brujas, y por eso necesitaba matarlas. Anastasia Letchechenko nació en San Luis Potosí, luego de que sus padres llegaron de Rusia, pero una vez allí, la familia se mudó en varias ocasiones, hasta finalmente instalarse en Tijuana, donde su familia vivió sus últimos años de vida. Anastasia, de 19 años de edad, vivía con su madre, la mujer rusa Yulia Masnisafonchik, de 45 años, y su difunta hermana de 12 años, Valeria Letchechenko. El matrimonio de rusos decidió desertar de un circo y probar suerte como bailarines independientes, cobijados primero por la empresa que los trajo a México y después por su talento. La carrera de los bailarines parecía consolidarse. Incluso se presentaron en los programas de televisión como Un Nuevo Día, entonces conducido por Rebeca de Alba y César Costa. En los años 90 cruzaron a Estados Unidos, pero tuvieron dificultades para acoplarse y los problemas en su relación hicieron que se regresaran a territorio mexicano. Igor y Yulia se separaron cuando ya habían nacido sus dos hijas, Anastasia y Valeria. Yulia era una mujer culta, preparada y muy inteligente, más allá de su evidente belleza física. Siempre tenía palabras de amor cuando se refería a sus hijas. Años más tarde se mudaron a Tijuana, Baja California, donde el padre comenzó a entrenar gimnastas en el centro de alto rendimiento. Anastasia era una chica normal, iba a la escuela, coqueteaba con los chicos, odiaba a su maestra de química, le gustaba escuchar música y se quejaba por tener que arreglar su habitación. En su cuenta de Facebook posteaba canciones, compartía sus sentimientos y emociones, planeaba salidas con sus compañeros, le apasionaba el cine de terror y las imágenes violentas. La segunda hija de Yulia e Igor, llamada Valeria, nacida en 2003 y diagnosticada con discapacidad múltiple. La única capacidad que logró desarrollar fue caminar sin sentido, pero no podía hablar, y la mirada siempre estaba perdida. La pequeña padecía además de un severo problema de autismo, lo que poco a poco debilitó el hogar familiar. Los padres de Anastasia se divorciaron. La mujer llevaba a su hija menor al Centro de Atención Múltiple Benito Juárez. Anastasia y su hermana Valeria se quedaron con su madre, pero a medida que Anastasia crecía, la situación se hacía más difícil. A Yulia le obsesionaba la niña autista y descuidaba a Anastasia para sobreproteger a su hija menor. Su eterna sonrisa contrastaba con la angustia diaria de no saber la enfermedad exacta que padecía su hija. ¿Qué sentía? ¿Por qué caminaba así? Pero nunca expresaba nada. No sé qué siente si le duele algo, repetía constantemente. Anastasia siempre se veía malhumorada, como enojada con la vida. La gente decía, cuando toda la atención se vuelca a un hijo con educación especial, se puede crear cierto resentimiento en los otros miembros de su familia. El 9 de febrero de 2015, Anastasia fue reportada como extraviada durante un mes. La policía buscó sin dar con ella. El Centro de Apoyo de las Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, emitió una pesquisa para localizarla. Su madre publicó en el Facebook una solicitud de ayuda. Se difundieron carteles de búsqueda. Su desaparición desató el pánico en sectores de Tijuana, ya que se pensaba que había sido secuestrada o asesinada. El 27 de febrero, Anastasia se comunicó con su madre a través de Facebook y al día siguiente le llamó por teléfono para informarle que había comenzado a trabajar con unos amigos. Estaba en Sinaloa, a donde llegó por cuenta propia, según asentó su propia madre en el perfil de Facebook de Anastasia. Había buscado trabajo sin encontrarlo en su ciudad natal. Los roces con su madre, a causa de su hermana menor, eran cada vez más desagradables. La idílica imagen proyectada por Yulia hacia el exterior era una farsa. En su casa lo que se vivía era una constante confrontación. Yulia Masnisafonchik daba clases de ruso en una escuela,
Utilizaba sus cuentas en las redes sociales para enviar mensajes a favor de Ucrania. Era conocida activista a favor de su país y en contra de Estados Unidos. Yulia prestaba mucha atención a su hija menor por los problemas médicos. Era tal que menospreciaba a Anastasia, por lo que el trato era diferente. Valeria siempre tenía toda la atención de su madre, mientras que Anastasia era ignorada, como si no existiera. Anastasia estaba harta, decidió deshacerse de su madre y de su molesta hermana. Durante varias semanas se dedicó a planear el crimen. Investigó en varias páginas de internet dedicadas a asesinos en serie y a criminales famosos. En muchos de esos casos encontró inspiración para realizar sus criminales planes. El domingo 7 de junio, la gente vio a Yulia viva por última vez. Era el día de las elecciones. Ese día, Valeria y ella vieron a Igor por última vez. El lunes 8 de junio, Anastasia se decidió. Se preparó mentalmente para lo que iba a realizar. Tomó una cuerda y un cuchillo de la cocina y acechó a su madre. En un descuido, la atacó. Yulia estaba sentada en un sillón y ahí la ultimó. Después caminó hasta el cuarto de su hermana Valeria. Con la niña no tuvo mayor problema. Se paró al borde de la cama y levantó su pequeño cuerpo para ahorcarla con la misma soga que a su madre. Debido a su discapacidad, Valeria no pudo gritar. Luego se fue porque había leído en internet que para desmembrar un cuerpo tenía que esperar a que se enfriara. Hora y media después regresó. Anastasia estaba segura de que su madre y su hermana eran brujas y pensaba que ellas querían matarla. Muchos verían esto como solo un pretexto para fingir demencia, con la finalidad de ocultar la frialdad con la que el crimen había sido cometido. Era obvio que sus búsquedas en la red revelaban otra cosa. También buscó en internet cómo matar brujas y llevar a cabo el desmembramiento de los cadáveres. Por ello, los cortes serían hechos con precisión. El único que escuchó los gritos de Yulia fue un sastre que vivía justamente atrás de la casa de las Leschetchenko. Después de las 21 horas, se escucharon lamentos y gritos, pero no llamó a la policía. Él dijo: porque últimamente los gritos eran constantes y además hablaban en ruso, no entendí nada. Su inacción le costó la vida a las víctimas. A ambos cadáveres les extrajo su corazón y a Valeria le sacó los ojos arrojándolos por el inodoro. A su hermana además la decapitó. Primero intentó sacarle los ojos con una cuchara, pero como no pudo fue con un cuchillo y luego descuartizó los cuerpos. Al terminar de desmembrar los cuerpos, notó que las paredes y los muebles estaban salpicados. Aunque lo había hecho con precaución, era imposible que no quedara en el piso algún charco hemático. En el fregadero de la cocina seguía la cabeza de su hermana que había degollado 6 horas antes. Al día siguiente, los vecinos vieron entrar y salir a la joven. Estaba muy tranquila y salía de vez en vez a fumar cigarrillos. Incluso llevó a varios amigos a su casa. Se quedó en el departamento con los cadáveres durante 2 días, hasta que se fue a visitar a unas amigas. Para entonces, el hedor se notaba hasta las casas vecinas. La ausencia de las mujeres fue notada por los compañeros de trabajo de la catedrática. El miércoles 10 de junio, a las 23 horas, unos vecinos reportaron fétidos olores que provenían del inmueble. Las cerraduras de la casa no estaban forzadas. Al acudir al sitio, los policías municipales verificaron el contenido de varias bolsas de plástico negras y descubrieron que las mismas contenían restos humanos, por lo que solicitaron la presencia del Ministerio Público, del Fuero Común, y los restos estaban putrefactos a causa del calor y llenos de moscas y larvas. Mediante las investigaciones preliminares de agentes de la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos, se estableció la identidad de las víctimas, pero en la residencia no había persona alguna y al indagar entre vecinos surgió el nombre de Anastasia. La policía la buscó y consiguió encontrarla en un domicilio de la misma zona, donde fue detenida junto con 2 mujeres más. Cuando los agentes le preguntaron si sabía por qué estaban allí, respondió: porque maté a mi madre y a mi hermana. Al retornar los agentes a la escena del crimen, ya habían arribado el esposo y padre de las víctimas. Él mismo había sido notificado por las autoridades. Lo detuvieron también. Los 4 fueron remitidos en calidad de presentados para que rindieran su declaración ministerial en torno a los hechos. Para la policía existían claros indicios de que Anastasia Leschetchenko era la autora del homicidio y descuartizamiento de su madre y hermana.
De las pesquisas se fortalece una hipótesis en la investigación, en el sentido de que el entorno familiar pudo ser la causa principal del hecho. El alcalde Jorge Astiazarán Orsi declararía: "Es algo muy lamentable y no podemos justificar el hecho violento. Desgraciadamente, las investigaciones hasta ahora apuntan a que está relacionado con un familiar, que es lo más triste". Las 2 chicas que estaban con la joven sospechosa fueron puestas en libertad, al comprobarse que no tenían relación alguna con el crimen. Solo quedaron el padre e hija en calidad de presentados, rindiendo su declaración. Sin tapujos, Anastasia confesó el crimen. En su declaración ante agentes de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Procuraduría de Justicia del Estado, la joven de 19 años confesó que a su madre, Julia Masny, de 45 años, la ultimó ahorcándola y apuñalándola con un cuchillo de cocina. A su hermana menor, Valeria, autista de nacimiento, la mató de la misma forma y la decapitó. "Eran brujas", aseguró. "Por eso las maté. Intentaban embrujarme. Y alguien, una voz, me pidió que las matara. Les saqué el corazón y las decapité, porque esa es la única manera de acabar con las brujas". Su padre, al reclamar los cadáveres de su exesposa e hija, le dijo a los agentes del Ministerio Público que tenía sentimientos encontrados y no le interesaba mucho el caso. El jueves 11 de junio, los agentes investigadores indicaron que Anastasia era la única persona implicada en el doble asesinato, por lo que, debido a las evidencias encontradas, el viernes 12 fue consignada. Tras ser girada orden de aprehensión, fue internada en la penitenciaría. En un acto de extraña justicia a la mexicana, Anastasia quedó libre, debido a que la juez del quinto de lo penal, Ana Isabel Flores Plasencia, no otorgó la orden de aprehensión en su contra. La asesina fue puesta en libertad, pese a lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California solicitó la orden de aprehensión urgente. Al no otorgarle el Ministerio Público, quedó a la espera de que el juez otorgase la orden de aprehensión ordinaria, porque, asienta el reporte, en el Código Penal de Baja California marca un plazo de hasta 15 días hábiles. Anastasia confiesa cómo mató a su madre y hermana durante el interrogatorio con los policías ministeriales. Anastasia narró cómo, por qué y desde cuándo asesinó a su mamá, Julia, y a su hermana Valeria. Jamás incriminaría a nadie sobre los hechos, y en un principio define como su mamá como una madrastra. En su confesión explicaría que el asesinato fue en defensa propia. Desde hace unos días sentía piquetes en la espalda y pulsaciones en el cuerpo, que no la dejaban dormir. Tenía tiempo que mi mamá se dedicaba a la brujería, y mi hermana era una muñeca, su aliada, su títere. Y para que no continúe con esos trabajos, también hay que matarla. Para matar a una bruja, a ese espíritu maligno, hay que cortarle las partes inferiores. Y se aseguró de que su hermana también muriera para terminar con ese encanto negativo. En noviembre de 2012, la misma jueza ordenó la liberación de Jaime Ochoa y Erasmo Ramírez, también homicidas confesos, autores del asesinato del comerciante Rafael Garibay. A la confesión de los criminales se había agregado la identificación visual, hecha por la esposa y la cuñada de la víctima, quienes también fueron lesionadas en el ataque. En aquella ocasión, la inepta jueza ordenó la liberación tras aplicar reformas al Código Penal, hechas para el nuevo sistema de justicia penal, que aún no iniciaba funciones en Tijuana, y consideró que no se aplicaba la extensión de la flagrancia. 10 días después del crimen, fue detenida otra vez. El 19 de junio la encontraron paseando en el Parque México. La arrestaron y la trasladaron al Centro de Readaptación Social de Tijuana para que enfrentara el proceso penal. El 26 de junio de 2015 se le dictó auto de formal prisión y le esperaba una condena de hasta 80 años por sus crímenes. Anastasia Lechechenko seguirá presa en la penitenciaría de La Mesa, en la ciudad fronteriza de Tijuana, en México, donde le espera una condena de hasta 80 años, luego de que el juzgado del Quinto Penal ratificó el auto de formal prisión por el homicidio agravado por parentesco. Una vez más, gracias por brindarme un momento de su tiempo. No se olviden de suscribirse, dar like y compartir. Hasta el próximo video.